nacimiento. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Primera de Juan 3:9. ¿Qué dice Primera de Juan 3:9? Esto es uno de los versículos que a los religiosos les gusta torcer, ¿verdad? Y lo hacen con todas las fuerzas porque ellos no entienden la escritura. ¿Ve? Y lastimosamente ese es uno de los versículos que está mal traducido en las malas Biblias, ¿verdad? ¿Quiere que lea, hermano? Sí, adelante. Bien. Primera de Juan 3:9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente mora en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Amén. Bueno, primero que todo, ¿qué significa la palabra nacimiento? Nacer. Yo no sé, por alguna razón los religiosos le ponen como una mística a Dios, no sé, como algo místico. Y Dios es sencillo, ¿verdad? ¿Qué significa en el diccionario la palabra nacer? Puede decir. Nacer. Salir, dar a la luz por supuesto, del vientre de su madre, pero nacer significa ver la luz. O sea, cuando salgo del vientre de mi madre, veo la luz. No sé cómo explicaría. Sí, es así. Dice, en el diccionario aparece que el nacimiento es salir del vientre materno, del huevo o de la semilla, aparecer o salir del interior. Ya, eso es un nacimiento. Eso no tiene nada de mística, así es, ¿verdad? Así como está, así es, eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces en este caso, en la palabra de Dios, la palabra simiente va conectada a la palabra semilla, ¿verdad? En inglés es seed, la semilla. Y si uno hace un poquito más profundo, si quiere buscarlo en el hebreo, el griego, la semilla o seed viene la palabra cera, que significa esperma. Bueno, en este caso, Dios es espíritu, ¿ok? Dios no es ser humano, Dios es espíritu. Y los que son nacidos de Dios, los que son nacidos de Dios es porque han nacido de su espíritu. Ahora, pero ¿por qué la palabra de Dios dice que no hace pecado? ¿Por qué la palabra de Dios dice que no hace pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. Porque Dios no peca. La simiente de Dios peca. Y en Dios no es pecado tampoco. Si fuimos nacidos de nuevo, significa que la simiente de Dios está en nosotros. Ya no está el viejo hombre, aunque sigue estando en el cuerpo, ¿no? Pero se está refiriendo al nuevo nacimiento, que es espiritual, no al hombre carnal como seguimos siendo todavía. Yo digo carnal en el sentido de que tenemos cuerpo y sangre, ¿no? Correcto. Vea que en otras traducciones aquí en esto dice, cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, dice. Eso es malísimo, es una mala traducción. De ahí agarran cualquier tipo de interpretaciones a decir, que si ya tú pecas, ya no sé qué.
Por ninguna manera, de ninguna manera yo estoy diciendo que el pecado es bueno, porque el pecado es lo que nos separó de Dios en el jardín del Edén. ¿Okay? Pero la escritura es lo que nos da la respuesta de qué es lo que quiere decir esto. Eso está en 1 Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, versículos 21 al 23. Primera de Pedro 1, 21 al 23. ¿Puedo leer? Adelante, hermano. Voy a leer, como siempre, hermanos, en una versión Reina Valera 1909. Que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias, hermano Fernando. Esa palabra renacidos es lo mismo que decir habiendo nacido de nuevo. ¿Vio? Es lo mismo que decir habiendo nacido de nuevo. No de simiente corruptible, sino incorruptible. O sea, y ve el contexto, que el contexto dice que es el Espíritu el que nos da, el Espíritu en E mayúscula, ¿verdad? Que significa el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por la cual hemos nacido de nuevo. Y eso conecta con lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que si no naces de nuevo, ¿verdad? No puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. En ese caso. ¿Ya? Bueno, y por eso es que aquí esto ya, Primera Pedro le da la respuesta a uno de lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Que no hace pecado. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios pudiese, si la semilla de Dios, ¿verdad?, pudiese pecar, entonces eso significa que Dios está manchado de pecado. Y eso es una herejía de las peores. Perdón, hermano, no puede pecar porque es nacido de Dios. Y yo no entiendo por qué las religiones que dicen lo que creemos salvo, siempre salvo, ellos dicen que nosotros hacemos cualquier cosa, que tenemos que libertad de pecar, y no es así. Porque nosotros entendimos que el que es nacido de Dios ya no tiene que practicar el pecado, tuvo que haber cambiado, nacer de nuevo a una vida espiritual, como le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Y ellos dicen que nosotros, como creemos que somos salvos para siempre, practicamos el pecado, y no es así, hermano. No sé de dónde sacan eso, que seguimos pecando, para nadie. Lo que están diciendo eso, hermana, de que nosotros pecamos, quizás no se refiere únicamente al hecho de pecar en sí, sino a que no nos congregamos, por ejemplo, que no nos vamos a la iglesia o a ninguna denominación, por ejemplo, porque lo que primero te preguntan es, ¿dónde te congregas? ¿Entendés? O sea, ¿quién es tu pastor? Y cuando vos le decís, no, hermano, yo no me congrego, o sea, me congrego sí con hermanos que tenemos la misma fe, que creemos en la misma doctrina, que fuimos salvos por la misma palabra de Dios, por el mismo evangelio, pero ¿de dónde te congregas? Y bueno, y ahí ya de toda la obra de nuestro Dios en nuestra vida. Obviamente que no lo logran nosotros, pero sí desmerecer lo que nosotros le podamos compartir, ¿no?, en cuanto al evangelio. Igual, hermano, cuando estábamos en las iglesias, decían eso, participábamos en todos los servicios,
Igual ellos creían que nosotros seguíamos pecando por creer esas cosas, pero eso se dijo siempre, toda la vida. Y nosotros, por ejemplo, hace poco que nos estamos congregando acá en el grupo, y no en una iglesia, pero sin embargo eso se dijo siempre, que nosotros seguimos pecando, hacemos lo que queremos, tenemos libertad. Hermanas y hermanos en general, entonces, ¿cuál es el mensaje de las iglesias con respecto a esto? Porque sí, lo que estamos hablando, nos dicen, ustedes son salvos, siempre salvos, entonces pueden pecar todo lo que quieran. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Porque el pecado, ¿dónde tiene fuerza? Lo dice la Escritura. En la ley. Lo que nos están diciendo es que nosotros no estamos cumpliendo la ley. Eso es lo que nos están diciendo indirectamente. Sí. Pero nosotros sabemos que la ley fue abolida en el cuerpo y en la carne de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros, para nuestro bien. Nosotros estamos bajo la ley del Espíritu, ya creemos en el Evangelio, ya fuimos lavados con su sangre, estamos en la ley del Espíritu. Ya fue abolida la ley para nosotros. Ahora, para ellos que no son salvos todavía, la ley sigue teniendo fuerza porque están bajo maldición. Porque esa es de los que están bajo. Totalmente. Sí. ¿Puedo agregar algo? Sí, hermano. A ver, hermanos, estuve escuchando y sí, correcto, pero yo quiero agregar algo a lo que dijo el hermano Héctor, a la hermana Eugenia y a lo que está acá el hermano Ronnie, que la clave de todo esto también la podemos encontrar en Romanos 7, donde Pablo habla sobre que distingue a los que han nacido del agua y del espíritu de los religiosos. Y es que Pablo dice que los nacidos, o da a entender, no lo dice directamente, que los nacidos del agua y del espíritu comienzan a tener una lucha interior. ¿Qué significa esto? Que yo no lo estoy leyendo, estoy resumiendo lo que dice Pablo en Romanos 7, que el que nace del agua y del espíritu empieza a tener una lucha interior del espíritu con la carne. Es decir, lo que muchas veces les compartí, nosotros pecamos porque seguimos con el cuerpo caído hasta que recibamos el nuevo, pero ahí el espíritu nos redarguye cuando hacemos algo que sabemos que a Dios no le agrada. Y nos redarguye de tal manera que nosotros queremos correr al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro. Cosa que el religioso que no nació del agua y del espíritu sigue pecando como una persona no creyente, no siente ese redarguir en su ser interior. Entonces acá se da lo que dice Pablo en Romanos 7, la lucha del espíritu con la carne. Si tenés el espíritu, vas a tener esta conciencia, te va a empezar a decir y vas a decir, no, Señor, me mandé mal, y buscar un lugar para pedir perdón, para ser lavado, perdonado. Cosa que el religioso no tiene. El religioso sigue pecando como un incrédulo, porque no tiene este redarguir, porque no tiene al espíritu. No sé si me expliqué. Romanos 7, hermano, ahí está la clave. Pablo lo dije, déjenme buscar un segundito. ¿Quiere que lea, hermano? Romanos 7, 14 claro. al 25. Ahí está. 25. ¿Quiere que lea, hermano? Ahí, claro, ahí está. A partir de ahí él dice la lucha que se produce en el nacido del agua y del espíritu, la lucha interior, los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. Esa lucha interior la tiene que tener todo renacido de nuevo, nacido del agua y del espíritu. El que no la tiene es porque no nació del agua y del espíritu. Léala, por favor, hermana, si es tan amable. 7:6, hermano. Si quiere leer antes, también aclara perfectamente con respecto a la ley. También, sí. Es muy explícita esa carta de Pablo. No, porque es muy explícita, como dice usted. El 7:14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago,
apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Claro, pues, y eso es muy sencillo porque esta carne, habiendo nacido de nuevo, está muerta. ¿Ya? Ella está, vean, ante los ojos de Dios, este cuerpo está muerto. ¿Por qué? Porque al segundo que usted creyó, usted nació de nuevo. Y en el Espíritu dice de que su carne murió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque porque legalmente a todos nosotros nos habría tocado la muerte. ¿Ya? El que la sufrió por nosotros fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces nosotros esa muerte la hemos experimentado a través de Cristo. ¿Sí me explico? Pero Cristo la asumió para nosotros no morir eternamente. No es que Él murió tampoco eternamente, pero la muerte física que experimentó el Señor Jesús es lo mismo que su cuerpo estuviese ahí crucificado. ¿Me explico? Entonces por eso es que el apóstol Pablo en todas las cartas le dice a los hermanos y a las hermanas, ¿verdad? Oigan, vivan en el Espíritu, no vivan en la carne. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias, ¿verdad? Siempre volvían y cometían terribles pecados. Por ejemplo, ahí los romanos, si ustedes ven la historia de los romanos, practicar orgías y borracheras y todas estas cosas era lo más normal. Era cultura. Y el apóstol Pablo les escribe, no hagan eso, porque viven en la carne, no sé qué. Pues esa carne viva en el Espíritu, porque tiene que hacer morir al hombre exterior, al hombre, tiene que hacer morir al hombre exterior, que es la carne. Entonces, ante los ojos de Dios, esta carne está muerta. Debería ser, o sea, somos como zombies andando, se puede decir. Porque lo que está vivo, lo que Dios ve vivo en sí, es el Espíritu. Right? Lo que nosotros nos da vida, no es el alma, no es el cuerpo, es el Espíritu. ¿Se entiende? No, amén. Que estaba de acuerdo, hermano. Ajá. Entonces, Perdona. sí, adelante, hermano. Ok, bueno, entonces, con eso del nacer de nuevo, si nacemos de nuevo, ¿qué nos hace automáticamente? Automáticamente, ¿qué nos hace? Hijos de Dios. Bueno, es una línea, hay que trazar una línea. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. A los que creen. Adelante, hermano. Sí, que a los que creen en su nombre les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Correcto. Los cuales no son engendrados, dice, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino por el Espíritu. Dice, ya lo leo, hermanos. Lo estoy diciendo. Juan capítulo 1, versículo, le voy a decir el versículo de los hermanos, para que lo tengan. 13, del 12 al 14. ¿Leo? Sí, adelante, hermano.
Dice, mas a todos los que la recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Verso 14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, esa palabra verbo no me gusta mucho. La palabra, dice, la palabra fue hecha carne. Ok, bueno, entonces, y eso conecta con lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 3. Vamos a leerlo, porque eso es importante. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. ¿Leo, hermano? Sí. ¿O lo va a leer usted? ¿Quiera? Es más, vea. Vamos a leerlo hasta el 21, porque todas esas son palabras del Señor Jesús. Bueno. Juan, capítulo 3, del 1 al 25, hijo. 1 al 21. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuera Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es menester nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene a todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede estas cosas hacerse? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas? De cierto te digo, testificamos lo que hemos visto, y vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas, si os he dicho cosas terrenas, si os dijere cosas celestiales. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, es a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Amén. Ya, aquí hay como cinco versículos de seguridad eterna. Ahí está. Ahí está la clave. ¿Ya? En lo último que leyó también, hermano Héctor, como dice el hermano Ronnie, hay varios textos ahí que hablan de seguridad eterna de salvación. Esto último que leyó también, porque el que está en Dios viene a Dios
para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Exacto. Y por eso el agua y el espíritu, por eso es que en el siguiente capítulo al Señor Jesús le urgía tener esta reunión con esta mujer para explicar el agua. ¿Por qué ya? Porque ya el Señor aquí en Juan estaba entrando a un campo del físico al espiritual, porque acuérdese que en Israel todo era físico. Por eso Nicodemo le decía, ¿cómo es posible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre? ¿Verdad? Pero vemos aquí de que igual la mujer samaritana estaba pensando en el agua física, pero el Señor Jesús está hablando del agua espiritual que Él todavía no había dado, sino que Él iba a dar más adelante a través del desarrollo de su palabra. Y bueno, ¿se acuerdan de que ahí en 1 Juan 3:9 dice que la simiente o la semilla es en el interior? Asimismo también el agua. Capítulo 4, el capítulo 4, Juan capítulo 4, vamos a ver aquí. Versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Y si usted sigue leyendo el contexto, va a ver que el Señor Jesús sigue hablando del Espíritu. Pero vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús. Una vez que te beso, vamos a leerlo también del 10 para que vean cómo los dos, tanto Nicodemo como la mujer samaritana, se fijan en lo físico, que ellos podían entender lo físico, pero el Señor está entrando en un plano espiritual. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios, este don de Dios conecta con qué versículo? A ver. Porque aquí él le dice a la mujer samaritana: oh mujer, si conocieses cuál es el don o el regalo de Dios. Hay dos versículos con los cuales conecta que me explican a mí cuál es el don de Dios. Está en Romanos y está en Efesios. Efesios 2:8. Ahí explica cuál es el don de Dios. El regalo de Dios es la salvación. Pero aquí el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana: oh mujer, si supieses cuál es el don de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Es la mujer pensándolo en el agua física. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, de la física, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré por siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él, adentro, ¿okay? En él, fuente de agua, que salte para vida eterna. Vea, eso es otro versículo de seguridad eterna. Ok, versículo 15. La mujer le dice: Señor, dame de esta agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Ok, pero entonces viene acá en el versículo 21 y dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando vosotros ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación es de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ok. Porque también el Padre tales busca que le adoren.
Dios es espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Ok, entonces eso conecta. ¿Por qué Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? Él solamente busca los únicos que le pueden adorar a Dios el Padre son los que tienen su espíritu. Luego repito eso. Los únicos que pueden adorar al Padre en espíritu y en verdad son los que tienen su espíritu. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Sí. Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Versículo 4 al 6. ¿Leo, hermano? Adelante, hermano. Sí, ya leo, ahora Gálatas 4, versos 4 al 6. Muy bien. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de ley, a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. ¿Y por qué es que el Espíritu clama por nosotros? Porque nosotros no sabemos ni siquiera cómo clamar o orar a Dios. Vea lo que dice Santiago. Santiago dice que uno pide y ni siquiera sabe cómo pedir. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Por eso yo le había dicho la vez pasada de que la Biblia está escrita a los hijos de Dios. La Biblia no está escrita a los incrédulos. ¿Ok? La Biblia está escrita para los hijos de Dios. Es más, vean, las cartas de Pablo, ¿cómo le puedo decir? Pablo no le enviaba las cartas a los Césares. Pablo le enviaba las cartas a los hijos de Dios. Alright? Bueno. Amén, exacto. Pablo en cada epístola que escribió está hablando a un público cristiano, o sea, a gente nacida del agua y del Espíritu. Exactamente. Pablo no le escribe a ¿cómo se llama? Bueno, Pablo no le escribe a alguien incrédulo, así es sencillo. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. ¿Leo? Adelante, hermano. Porque es no más, ves. Vea, disculpe, hermano, disculpe. Aquí vamos a leerlo más adelante. ¿Se acuerdan lo que yo había dicho acerca del cuerpo? ¿Del 12? Ok, ¿se acuerdan lo que había dicho acerca del cuerpo? Vamos a leerlo bien para entenderlo. Vamos a ver aquí. Versículos 9 al 17, hermano. Para que vean que el cuerpo de este cuerpo ante los ojos de Dios está muerto. Está muerto porque nosotros al nacer de nuevo, el cuerpo experimentó una muerte. Pero una muerte que le cayó toda al Señor Jesús, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos estar, este cuerpo debería estar en el sepulcro. Adelante, hermano. Amén. Bien, Romanos 8, versículos 9 al 17. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. En otras palabras, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Ya, sí, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, yo puedo hacer todo lo que quiera, sí, pero no todo me conviene. Si usted quiere vivir a la libre, ya siendo hijo de Dios, ahí hay ejemplo de lo que le estaba pasando. Allá hay ejemplo de lo que le estaba pasando a muchos hermanos, ¿verdad? En Corintio y en Corintio, bueno, en las iglesias, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de lo que pasaba ahí, con un hermano también que estaba con la mamá, estaba con la esposa de su papá, la mujer de su padre. Aquí dice de que si vives por la carne, vas a morir, el Señor Dios va a poner la carne donde pertenece, en el sepulcro. Así va a entregar tu cuerpo a Satanás para destrucción de la carne, porque el espíritu ya es salvo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con este testimonio? Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué nosotros predicamos vida eterna? ¿Por qué nosotros predicamos que ya la salvación no se puede perder jamás? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos lo dice, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros siempre ha sido eterno. El Espíritu de Dios siempre ha sido eterno. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, sabemos ya y hemos recibido el testimonio, ¿verdad?, de que Dios nos ha dado a nosotros vida eterna. Ya, punto y final. ¿Por qué? Porque hemos sido renacidos. Ante los ojos de Dios nosotros somos espíritu. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros somos, ante los ojos de Dios hemos sido espíritus, somos espíritu. Pues Dios ve su espíritu de su Hijo en nosotros. Adelante, hermano. No, decía nomás que me hace pensar esto que dice usted. Cuando dudan o se ríen cuando decimos que una vez salvo siempre es salvo, ellos lo que están poniendo en duda o lo que nos están diciendo a nosotros también nos da a entender que qué espíritu tienen ellos, porque evidentemente no tienen el espíritu de Dios, que es eterno. Tendrán cualquier cosa o menos el espíritu de Dios, porque eso es lo que están diciendo también indirectamente. O sea, más allá de que pareciera que es un ataque a la verdad de nuestro Padre, nuestro Dios, ellos lo que se están evidenciando de que ellos no tienen el Espíritu de Dios, porque por eso no pueden creer, porque tampoco el Espíritu habita en ellos, ni tampoco les puede el Espíritu convencer de eso. Exacto. Entonces ya vemos claramente, ¿verdad? Entonces yo puedo ver claramente quiénes son verdaderamente nacidos del agua y del Espíritu, ¿verdad? Podemos ver claramente que los que siguen
bajo la ley, ¿ok? No que la ley de Dios no sea santa, la ley de Dios es santa, ¿ok? Estamos claros, pero también la palabra de Dios dice de que la letra mata, porque ese era un ministerio de muerte. Y nosotros ahora estamos bajo la ley del Espíritu. Entonces, todos aquellos que me quieren obligar a guardar la ley, ¿qué significa? No son hijos de Dios. Así de sencillo, hermanos. Esto no tiene mística. En esto no hay mística. Si usted todavía quiere agradar a Dios por medio de la ley, usted no es hijo de Dios. Ya. Porque la única manera, escuche bien, la única manera que usted puede agradar a Dios es por medio de la fe. Voy a volver a repetir eso. La única manera que usted puede agradar a Dios es por medio de la fe, no por medio de la ley. ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu? ¿Por medio de la fe o por medio de la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer otro versículo. Dice: oh Gálatas insensatos, vea que está escribiendo aquí con palabras mayúsculas. ¿Quién os hechizó? Es un hechizo. Yo me acuerdo cuando yo estaba ahí, en estas iglesias, ¿verdad? Eso de hechizo, eso es fuerte. Eso es un espíritu que está que está gobernando esas iglesias, que no los deja ver. Eso es un hechizo. Eso es fuerte. Yo me acuerdo cuando yo estaba ahí, era imposible salir de ahí. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad, delante de los cuyos ojos Jesucristo fue claramente representado, crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Ya? Y ahora, ¿qué dice aquí? Versículos 12. Bueno, vamos a leer del 11 al 13. Bueno, vamos a leer aquí del 9 al 13. Así pues, los que son de la fe son benditos con el fiel Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley, guardar sábados, dar diezmo, ¿qué más? ¿Cómo es? La vigilia. Los ayunos. Circuncidarse, hermano. Eso es circuncidarse. ¿Qué más? Eso de no comer. La siembra. Sí, los judíos que no pueden ni siquiera prender la luz de la casa, nada. De todas esas cosas que ya rozan el extremismo, ¿no? No prender la luz. No, todo obras. Quiero contarle un testimonio sobre eso, hermano. Un hermano de iglesia nuestro, como se la había, no habían podido cocinar para el sábado, comer el sábado, se le habían terminado el gas. Y usted sabe que ellos ese día no comieron. Era una familia muy de comer, de todo verdura. Una familia que más o menos estaba en buena posición, y era increíble que no habían podido, ni siquiera eso, fueron a comprar un tubo de gas para poder cocinar, y no sé si sacaron agua del termotanque y se tomaron una leche, un café con leche, algo así.
era impresionante. Y a ese hermano es el que yo le pedí un libro para salirnos ya cuando estábamos estudiando, cuando nos estaba convenciendo justamente estos Gálatas, Romanos. Solo el Espíritu nos enviaba a la familia a investigar. Cuando escuchábamos esas cosas, él me trajo una parte donde que la profeta decía que el que come carne no será salvo, y que inclusive los carniceros que estaban matando todos los días a los animales no iban a ser salvos. Y ahí nosotros dejamos definitivamente la iglesia bendita. Cuando leímos esa parte de que el que comía carne no iba a ser salvo. Y Gálatas, Romanos, Colosenses, es clarito, fue clarito para nosotros para que nos retiráramos de la iglesia adventista. Eso quería compartir con ustedes, hermano. Así que todos los que no comen cerdo, todos los que no comen tan sabroso que es el chicharrón, todos los que no comen camarón tan sabroso que es una mariscada de camarón, rico. Eso de no comer esos animales, eso está bajo la ley. Y Pablo dice de que todo lo que está en la carnicería, todo lo que está en la carnicería, comáis sin ningún tipo de que afecte tu conciencia. Todos ellos están bajo la ley. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué cosa? Que los adventistas guardan el sábado, pero no mandan a los varones a circuncidarse. Si eso también es cosa de la ley. Son 613... hermano Enia, son 600, no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Yo veo que ahí los pastores y todo el mundo se rasura la barba, y en la ley dice que usted no se puede rasurar la barba, como hacen los judíos. Entonces, ¿cómo es eso? Son algunas leyes y otras no. En la ley también dice que todo aquel que no guarda sábado hay que apedrearlo. Eso tampoco lo cumple. Hermano. ¿Ya? Hermano, otra cosa también, la ley que fue dada, esta 613 que dice usted, que está escrita en la Biblia, ¿no? Tenía que cumplir el pueblo de Dios, pero también se le dio la ley de la expiación, porque iban acuñadas, iban juntas, porque Dios sabía que nadie puede cumplir la ley y que iban a pecar, justamente por eso les dio la ley de la expiación. Ahora, la ley de los mandamientos más la ley de la expiación, ¿dónde tenían su culmen, su cumplimiento? En el templo. Y ahora no tenemos templo, o sea, no hay templo en Israel, ni los judíos pueden cumplirlo. O sea, esas son las atrocidades, incongruencias que tienen estas sectas, estas religiones, que se van por cualquier lado y mezclan todo, confunden todo, y se contradicen. O sea, la escritura los pone en evidencia. Esto que estamos hablando ahora, los pone en evidencia porque hay una contradicción con respecto de cómo era la ley dada a Israel, que no tiene nada que ver con nuestro tiempo de gracia. Eso nomás, hermano. Exacto. Y eso de la expiación, vea que si yo trazo una línea, eso de la expiación yo veo que viene desde el Génesis, porque estoy muy seguro que Dios les decía a ellos como la ofrenda que él aceptaba, porque yo veo a Abel que le traía a Dios un sacrificio, un animalito, un corderito, ¿verdad? Y que Dios lo aceptó. Entonces vemos eso desde el principio. Adelante, hermano. Ya se había trazado desde el inicio, sí, tal cual. Sí, porque ese era el plan de Dios. Exactamente. Pero eso terminó con Cristo. Pero bueno. Amén. Ya Dios no acepta otro sacrificio, nada más que el de su Hijo. Versículo 11. Más por lo que la ley no se justifica, más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto, porque justo por la fe vivirá. Y la ley, vea, esto es clave aquí. Y la ley no es de fe, antes el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley. Hay muchos, yo no sé, no entienden esto. No lo entienden, por más que uno
Pueden estar enfrente de usted y usted le lee así como un niño. Oiga, señor, señora, el versículo dice que la ley no es de fe. No, la ley no es de fe, no está leyendo. Antes el hombre que las hiciera vivirá en ellas. Bueno, a ver, ¿se acuerdan que les dije de que la única manera que el ser humano puede agradar a Dios no es por medio de las obras de la ley, sino que es por fe? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. ¿Cómo yo encuentro a Dios en este tiempo? Por medio de su evangelio. Vuelvo y repito, ¿cómo encuentro a Dios en este tiempo? ¿Por medio de la ley o de su evangelio? Para creer con fe. El evangelio. Bueno, entonces, al creer en el evangelio, eso me hace que yo, que por fe he sido declarado por Dios, adoptado como su hijo. Eso significa de que la simiente de Dios mora en nosotros porque por fe, ¿ya? Y entonces nosotros somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, y por eso es que nosotros no hacemos pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios vive en nosotros. La palabra de Dios es clara, es sencilla, ¿ya? Y como nosotros somos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu que clama Abba Padre. Amén, amén. Pone en Gálatas 3:6 el pacto de Dios con Abraham, que es más claro, que sigue todavía de ahí del capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3:6. Sí, adelante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son los bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Entonces, agregar algo más, perdón hermano, es que Ronnie, agrego algo más a lo que usted dijo, hermano Ronnie, y a lo que acaba de leer la hermana Eugenia. Seguimos en Gálatas 2:16, si alguien lo quiere leer. Yo, hermano, 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más claro, agua. Imposible puede ser más claro, ¿no? Bueno, entonces aquí, hermanos y hermanas, entonces podemos hacer un diagnóstico. Si ya la palabra de Dios te da potestad para hacer un diagnóstico. Los que te dicen, los que están en contra de la doctrina, una vez sellado, siempre sellado hasta el día de la redención, ¿son hijos de Dios? No, están más por la obra. No, son hijos de Dios. Están dependiendo de la obra. Adelante, hermano Miguel.
No, que eso digo que no, que están más por la obra. Es correcto. Eso es como cuando uno va a un doctor y el doctor le empieza a hacer dice, Dios. Cuando uno va al doctor, ¿qué es lo que hace el doctor? El doctor empieza a hacer preguntas para hacer una investigación, ¿verdad? De cuáles son sus síntomas, para entonces poder dar el diagnóstico correcto y dar el medicamento correcto. Empieza el doctor a preguntarle, bueno, ¿qué le duele? ¿Cuáles son sus síntomas? No, tengo dolor de cabeza, tengo escurrimiento nasal, ¿verdad? Tengo tos, y ya entonces el doctor ya va sabiendo qué diagnóstico tiene usted y entonces ya le da el medicamento correcto, o le da cuáles son las pruebas que se tienen que hacer para entonces poder diagnosticarlo. Bueno, nosotros aquí hacemos lo mismo, hermano, lo espiritual, hacemos preguntas para ver cuál es el diagnóstico, si está muerto o si está vivo el enfermo. Bueno, ¿cuál es la pregunta que hacemos nosotros en este tiempo? Bueno, yo estaba escuchando cuando ustedes estaban hablando de las dispensaciones. Las dispensaciones, no sé si han visto alguna vez estas películas de Indiana Jones, que me gustan también, pero a mí, que son medias antiguas. Cuando entran, siempre que llegan a un templo de estos, donde está el tesoro, ya prácticamente para llegar al tesoro hay como unas trampas, donde está el suelo, donde tienen que pasar por ciertas baldosas. Hay algunas baldosas que son firmes y hay algunas baldosas que son movedizas, que son falsas, ¿verdad? Sí, que son falsas, que son la trampa. Brincan una baldosa, está firme, y si brincan otra baldosa que no está firme, se va ahí ya cayó y mueren en el asunto. Lo mismo aquí con las dispensaciones. Si yo estoy en este tiempo, yo he brincado a la baldosa, ¿verdad? De la gracia. Yo estoy ahí. Si esto es lo que hacen todos los evangelicalistas y los religiosos. Brincan en una baldosa que pertenece a otro tiempo y están cayendo en maldición. O están cayendo en el error. Brincan a la baldosa del tiempo del Señor Jesús. No, eso no es de mi tiempo, así que a él le está hablando al Señor Jesús, le está hablando a los judíos. O brincan en la baldosa de Moisés. Eso es la ley, no. Adelante, hermano Héctor. No, eso no me toca a mí. O el de los apóstoles, digo. Brincan a esa doctrina, la Hechos. Sí, brincan a la de Hechos, o brincan a la baldosa de Hebreos hasta el Apocalipsis. Hay muchas doctrinas que son para el tiempo de la tribulación en esos libros, ¿verdad? Pero nosotros estamos firmes en nuestra baldosa, que es la baldosa de la gracia. Esa es la baldosa que va de Romanos a Filemón. Ok. Entonces, ya vemos entonces, ya yo puedo hacer un diagnóstico. Cuando alguien viene a mi casa, vengo a presentarle la palabra de Dios. Ah, bueno. ¿Es usted hijo de Dios? Sí, okay, pues sí, porque todos dicen que son hijos de Dios. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Sí, yo tengo. Ok, bueno, vamos a seguir viendo si usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Evangelio? Ok. No, que ahorita mismo ahorita mismo lo que estamos predicando es para el reino que va a venir, el reino del milenio. Eso no es mi tiempo. Eso no es este tiempo, así que hay algo malo ahí. Ya estoy viendo que te estoy diagnosticando y te necesita la pastilla. La pastilla que tú necesitas ahorita mismo en este tiempo para curarte, ¿verdad? Llama a tu hijo, es la del Evangelio. ¿Cuál sería la pastilla para el tiempo de la tribulación para el tiempo de la gran tribulación? La del Evangelio eterno. Esa es la pastilla que ellos tienen que tomar. Pero ahorita mismo la pastilla que tú necesitas no es la que te está diciendo el Billy Graham y toda esta gente. O ¿cómo se llama él? Gille Ávila y David Diamond. Esa pastilla que te están dando es veneno. Ella la que necesita es la del Evangelio. Todos los que te dicen a ti, no, que la salvación se pierde, no son hijos de Dios. Ya yo la puedo diagnosticar.
Y ya yo lo puedo diagnosticar, ya yo sé quiénes son mis hermanos. Y, así es esto, así es así, aquí no hay mística. Clarísimo, hermano. Bueno, ahí está. Bueno, eso es con el tema de los nacidos, no. El hermano Miguel yo creo que tenía otro tema, no sé cuál era, no me acuerdo. La que había dicho el hermano Miguel en el audio. Ahí tenía que escucharlo, no me acuerdo ahora mismo que te dije. Bueno, entonces, los que han nacido de nuevo, hermanos, los que hemos sido renacidos del agua y del Espíritu, nuestras almas están en Dios, están escondidas en Cristo. Ya, están escondidas en Cristo. Vamos a ver. Colosenses 3:3. Colosenses capítulo 3. Versículo 3. ¿Qué dice? ¿Leo? Sí. Colosenses 3:3. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. ¿Ya? Listo. Hermano, aquí no hay mística. Lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que quiere decir. Nuestras vidas están escondidas en Cristo, en Dios. Listo. O sea que nuestras almas ya le pertenecen a Dios. Adelante, hermano Genio. Amén, amén. Total certeza tenemos en la palabra de nuestro Dios, hermano. Es clarísimo. No hay dobles intenciones, no podemos entender de dos maneras. Es clarito. Es clarito. Claro. Es claro para nosotros, pero ellos están engotados de sentido, no le entra la luz del Evangelio. Es increíble porque para nosotros, yo a partir de que empecé a investigar las Escrituras, fue clarito como el agua. Y solo nosotros lo descubrimos, no vino ningún pastor a enseñarnos. O sea, fue el Espíritu Santo que nos fue dirigiendo y encontramos todos estos textos que estamos estudiando y eso fue lo que nos apartó de la iglesia bendita, gracias a Dios. No, yo le quería terminar el 3:3 que leyó recién, que porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Me gusta cuando dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué bendición, ¿no? Aleluya, amén. Amén. Bueno, hermanos, esta gente, yo agrego esto también a lo que dice el hermano Ronnie, los que están en contra de la verdad de Dios, porque es la verdad de Dios, que una vez que fuimos salvos, somos salvos eternamente. Ellos dicen que nosotros somos jactanciosos, soberbios. ¿Cómo se atreve usted a decir? ¿Cómo sabe usted que usted dice, usted no lo va a saber hasta último momento? Entonces a mí me ha pasado esto, no sé si a usted ya, no sea soberbio, no sea soberbio. Esto no se trata de soberbia, esto se trata de fe. Yo creo lo que está escrito, ¿usted cree lo que está escrito? Evidentemente no, porque si usted dice que nadie puede saber si va a ser salvo o no hasta el día en que se muera, evidentemente usted no está siendo fiel a la Escritura. Yo estoy siendo fiel. Una cosa es que suene soberbio y otra cosa es que sea. Cuando usted va a la Escritura y la traza correctamente, usted se va a dar cuenta que esto no es que suena jactancioso, no, esto es verdad, no es jactancia. Porque yo estoy aplicando fe. Yo creo lo que la Escritura me dice. Sí, hermano. Y bueno, la rechina el cielo. Lo que dije más de una vez, ¿no, hermanos? Le pasa lo mismo que le pasaba a los fariseos con el Señor Jesucristo cuando Él decía, ¿no? Hacía sus proclamas, ¿no?
de cierto digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y los fariseos, yo les compartí un video esta semana sobre esa escena de la novela Jesús, que le dice Caifás, ¿cómo te atreves a afirmar de semejante cosa? Bueno, es lo mismo que nos pasa a nosotros en diferentes tiempos, hermano. Lo único que es distinto es el tiempo en el que estamos. Pero el cuestionamiento, el ataque, es el mismo. ¿Cómo se atreve usted a decir que usted ya es salvo? Lo mismo que hacía Caifás, Anás y todos los fariseos. ¿Cómo se atreve usted a decir que usted es salvo? Bueno, ahí está, hermano. Lo único que cambió es el tiempo. Pero el cuestionamiento sigue siendo el mismo por todos aquellos que no han nacido del agua y del espíritu, ¿no? Sí, lo que quería agregar era que estas personas, bueno, intentan decirnos, bueno, que somos soberbios, ¿qué vamos a ver? Solo Dios sabe, y todas esas cosas que siempre escuchamos cuando nos toca predicar sobre el Evangelio. Ellos lo que están haciendo es dejar a un lado la Escritura y ponernos como centro a nosotros. Por eso dice que somos soberbios. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos si vos no sos Dios? ¿Entienden? Entonces lo que están dejando de lado en esa discusión o conversación es a la Escritura, nada más y nada menos. Entonces lo que están diciendo es que la Escritura no es verdad o que no importa, y entonces me agarro con vos de manera personal para derribar lo que me estás diciendo. Eso es lo que hacen. Pero típica estrategia de Satanás, queriendo desmerecer la Escritura para meternos alguna mentira o hacernos dudar de lo que realmente es la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que nos pasa siempre con los religiosos o con los que no creen. No creen en realidad en la palabra de Dios. Y cuando intentan creer, supuestamente, la tuercen, lamentablemente. Sí, correcto, hermano Héctor, totalmente. Ellos no creen, ellos tratan de ponerle un barniz a su religiosidad, diciendo no, hay que hacer obras, tenemos que ir, el domingo hay que ir a la iglesia, tenemos que guardar santidad, ¿no? ¿Vos cómo te atreves a decir que vos sos salvo? Pero vos te estás escuchando lo que estás diciendo, porque hasta vienen con estos ataques, ¿vio? Pero es así, es como nosotros seguimos la Escritura, hermano. Ellos no siguen la Escritura. Por más barniz religioso que le quieran poner a sus obras o a su vida de obra, la Escritura no somos nosotros los que lo condenamos, es la misma Escritura. Bueno, entonces nosotros, hermanos y hermanas, somos nacidos de nuevo. Dice, volvemos al versículo de este estudio, a la cual desarrollamos hoy. Tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Qué significa nacer? Nacer significa salir del vientre de vuestra madre, pero en este caso nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu. No es cualquier espíritu, el Espíritu de Dios, que es el que siempre ha sido eterno. Bueno, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. ¿Por qué no hace pecado, Ronnie? Porque su simiente mora en él y no puede pecar. ¿Qué no puede pecar, Ronnie? La simiente de Dios. ¿Ya? Porque es nacido de Dios. ¿Ya? Pero la carne sí. Esta carne sí. A esta carne no se le ha quitado las impurezas todavía. Esta carne no ha sido redimida todavía. Lo único que ha sido redimido es el alma. Lo único que ahorita mismo está salvo es el alma. Pero el cuerpo todavía no. El cuerpo está experimentando ser transformado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que no hace pecado según la palabra de Dios? La semilla. Adelante, hermano Héctor.
No, estoy respondiendo nomás lo que está preguntando. La simiente es la que no hace pecado. Es la Nuestra semilla. carne. Es correcto, es la semilla, es la simiente. Pero tenemos la gracia de entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Esa es otra de las cosas que tenemos los hijos, los salvados, cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo. Porque seguimos pecando y todos los días pedimos perdón a Dios porque le ofendemos, pero venimos con la sangre de nuestro Señor para ser lavados y poder entrar a su presencia todos los días, porque esa también es una necesidad que tenemos los hijos, estar en gracia con Dios, estar en su presencia. Amén, amén. Bueno, Juan dice, ¿no? Hijitos, no pequéis. Y si pecáis, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahí está. Amén. Bueno. Ay, Señor. Hay un montón, hermano Ronnie y hermanos en general, les hago este comentario. Fíjense cómo en gran parte del evangelicalismo le picotean la cabeza de continuo con este tema, ¿no? No puedes pecar, no puedes pecar. Si pecaste, perdiste la salvación. Andar pastor que te imponga la mano. Claro. No, como en los judaizantes o en las iglesias que no son declaradamente judaizantes, pero buscan practicar la ley, también, ¿no? Como decía el hermano Ronnie. Yo le diría a mis hermanos de Argentina que cada vez que hagan un asado, olvídense de agregarles morcilla, ¿no? Sí, eso no, hermano. Claro, no que si lo comes, perdiste tu salvación, pero Dios dice que es mejor no hacer esos, son 4 pecados, es mejor alejarse de ellos. A ver. De idolatría, fornicación, comer la morcilla, es comer sangre.